en los medios, en los chats, en asesorías. Me preguntó Ramón, ¿esto se puede? El uso de marcas intangibles, licencias, que no es nuevo, estas estrategias, pero no sé si por la parte de la pandemia o por la necesidad se ha ido acrecentando esto o retomando. Supongamos que reconocemos una marca en la empresa como intangible dentro del activo, ¿no? Es un reconocimiento financiero que le estamos dando y veamos que ver si lo permite la NIPSE 8, que no vamos a entrar en las causales, es generado de manera interna, se hay una evaluación, cómo se hace, etcétera, etcétera. Supongamos que dicen, bueno, tu marca vale 100 millones. Ahorita estábamos en una de rápida asesoría y dice, mira, no, están proponiendo que sea la marca 100 millones y el que me lo vende cobra el 10, 5, 3%. Entonces él, por darte la venta de la marca, se lleva 5 millones de pesos. Ah, mira qué bien. Pero se puede, dice, todo es posible. Ahora bien, ¿qué efectos le quieren dar? Porque por algo te lo está vendiendo, ¿no? Entonces, sí, mira, la marca la reconocemos por 100 millones. Está ahí en contabilidad. Y yo, pendiente, bueno, quién sabe cómo será la contrapartida, ¿no? Cargo a marcas con abono a quién sabe. Pero bueno, repito, no vamos a tocar ese tema. Ingresos, capital contable, etcétera, etcétera, etcétera. 100 millones, órale. Y de pronto, bueno, no nada más tiene un efecto contable, ¿no? Oye, pero no lo vas a amortizar o lo vas a dar un reconocimiento. Sí, pero nada más le voy a dar un amortizamiento fiscal. Le voy a llevar para que se haga deducible la marca. Pues, contablemente, pues no le veo caso. Nada más que esté reconocido dentro de estados financieros. Entonces, ¿qué pasa? En el efecto fiscal, de pronto, pues aquí tienes, no sé, 15 millones de pesos, ¿sí? En vía amortización fiscal, y contablemente no tienes nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una diferencia de entre lo que es el valor contable y fiscal de un 20%. Entonces, ese es un esquema reportable. Y les digo, como ejemplos hay varios, ¿no? No sé, que le creamos una persona física que tenga la licencia, esa licencia se la rentemos a la persona moral le traslade vía ingresos pues a la persona física que es la poseedora de la licencia, luego se la vendemos a la persona moral busca hacerla deducible por lo que es la venta, entre otras cosas. Entonces el manejo intangible pues no es algo nuevo, pero parece ser que está retomándose con la pandemia. Entonces, esa podría ser una diferencia de las que se están manejando entre el valor contable y el valor fiscal, para que demos actualizados y creo que con ese ejemplo quede mucho más claro, ¿no? ¿Por qué se habla de excepto diferencias en el cálculo de las depreciaciones? Bueno, en la parte de las depreciaciones, esto inclusive no estaba en la iniciativa, esa después de la coma no venía. Pero en la práctica sucede que la depreciación fiscal, que es la deducción de inversiones, es distinta a la depreciación contable. Y algunos toman el mismo método, el mismo porcentaje de depreciación contable y fiscal, que no quiere decir que esté mal, pero muy probablemente no sea la adecuada. Entonces, por ejemplo, si un activo se termina de usar en 20 años y va a tener un valor de desecho al final de su vida útil, pues la lógica contable debería ser, ok, sobre el valor que nos costó le restamos el valor de desecho y sobre de eso le aplicamos a 20 años la parte de la depreciación, contablemente. Y fiscalmente, supongamos que fuera una camioneta, una grúa o demás, 25% porque es la tasa máxima fiscal. Entonces, en 4 años, fiscalmente la terminas de deducir, pero contablemente en 5 años, perdón, en 50, al 20 años, pues 5%, en 20 años, y aparte va a tener un valor al final de esa depreciación, que es el valor
recuperación, mejor dicho, valor de desecho. Entonces, como eso se da mucho en la práctica, sobre todo en empresas medianas y grandes, que adecúan el valor de sus activos a la realidad, pues se cambia de lo que venía la iniciativa con esa excepción. Y aquí puede haber varios, por ejemplo, la conciliación contable fiscal. En la conciliación contable fiscal hay diferencias entre el valor contable y valor fiscal de varias situaciones, ¿no? Entonces ahí podríamos nosotros situarnos. Y el problema de este esquema, nosotros esperábamos que nos manejaran los montos mínimos. Recordábamos que estábamos en enero, que inclusive hablábamos con Miguel de esto, ¿no? En la reforma, dice, no, pues esto le van a poner un monto, y hablábamos, no sé, 10 millones, ¿no? O sea, diferencias, 1 millón que fueran consideradas, ¿no? Y al final, sí salió un acuerdo. El 2 de febrero de este año se publica el acuerdo sobre lo que son los montos. Creo que no lo traigo, por cierto. No lo traigo. Bueno, pero en la cual queda liberado los que son los esquemas reportables, pero personalizados. No los generalizados, que son así los que serían los de mayor cuantía. Y la parte interesante sobre lo que es este acuerdo es que es por 100 millones de pesos. Entonces, el acuerdo del 2 de febrero no nos libera si tenemos un esquema reportable generalizado. No nos libera. El generalizado es prácticamente el que cualquiera puede aplicar. El personalizado, que es el que tiene el acuerdo, queda libre, pero si es por arriba de 100 millones, lo que es el beneficio fiscal, que es lo que se refiere el acuerdo del 2 de febrero sobre los montos. Entonces, en la práctica, aquellas empresas están evaluando si estas diferencias entre el valor contable y fiscal, porque va a ser ahorita precisamente el primer año, porque en la conciliación, aunque no dice que sea en la conciliación, dice operaciones, pero cuando cerramos el año, pues ahí se enfrenta. Entonces, lo que estamos visualizando hoy, en agosto, es que los que ya estamos haciendo las previsiones, las estrategias del cierre, evaluando, oye, ¿qué tanto de estas diferencias realmente es un esquema reportable? Y entonces, en febrero del 2022, tendríamos que mandar el esquema reportable, que sería esta fracción, y en marzo, la declaración anual del 2021, ya con el acuse, el número de identificación del esquema reportable, que se manda con informativa que vamos a tener de febrero, amarrado de todas maneras con la constancia que nos da el asesor fiscal. Entonces, ya lo estamos evaluando, a diferencia de las demás fracciones, que en 2022 podríamos tener estas situaciones en la práctica. Entonces, van a salir dudas, porque cuando venga el anual, y como fue en esta, oye, hay que ponerle número de esquema reportable, ¿eso qué es? ¿No? Recuerdo que nos preguntaban, Ramón, ese es un esquema, Ramón, tengo que inventarlo, Ramón, tengo que ponerlo, Ramón, ¿quién me va a dar la constancia? Bueno, para el 2022, que es por la del 2021, habremos que evaluar nosotros si en las declaraciones, porque ahí se va a ver el match, esta diferencia entre el valor contable y fiscal. Repito, el acuerdo no era lo que esperábamos. Cuando dijimos 100 millones de pesos, ya, todos tiramos los papeles, vámonos. Y luego leyendo, no, espérate, 100 millones, pero los personalizados.
Por eso, los esquemas, no, pero nada más los personalizados. Y los que mayormente se cumplen son los generalizados, que son los que cualquiera puede aplicar, que ya hemos platicado durante todo el año de esos esquemas reportables. Entonces, ¿qué ejemplos hay? Pues hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la venta de activos, normalmente sale una ganancia o pérdida, pero hay una ganancia contable y una ganancia fiscal, o a veces te da pérdida fiscal. Supongamos una venta de activos parcialmente no deducibles. ¿Cómo es eso, Ramón? Sí. Cuando tú vendes un automóvil, el automóvil está topado a 175,000 pesos. Es más, vamos a hacer un artículo al respecto. Me gusta, ahorita que estamos hablando sobre esto. Vamos a hacer un artículo de esta particularidad. Tú vendes un automóvil que te costó 500,000 pesos. Pero solamente está sujeto a deducción de inversiones por 175,000, de los cuales se sujetó a los 175,000. Es un automóvil que ya fue en 5 años. Muy bien. Contablemente, ¿sobre qué voy a poner el monto pendiente por deducir? Si era un valor de 500,000 pesos, contablemente. A ver. Por todo, el tope de los 175 es fiscal. Entonces, si fue depreciado todo, entonces 500 contra los 500 queda 0. Lo enfrentamos contra el precio de venta y probablemente nos dé una ganancia en venta de activo fijo. Ahora, ¿qué pasa con el fiscal? ¿Agarro los 500 o por el tope de los 175? Miguel dice los 500 de lleno. ¿Fue parcialmente deducible? Totalmente deducible. Ahora, ¿qué pasa si por la diferencia que no está sujeta, ok, tenemos un criterio con Miguel de que es la totalidad, le aplicamos una doble deducción en venta de activos fijos? Esto es el criterio del anexo 3, donde restamos nuevamente el saldo a favor. Y Miguel dice de lleno todo. Entonces son 500 contra 500, 0. Menos 500. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una pérdida en enajenación de activos, fiscalmente hablando. Entonces, ¿dónde está? En el anexo 3, que son las prácticas fiscales indebidas, que nosotros le llamamos doble deducción. Entonces, ¿qué pasa? El valor contable, tengo ganancia, y en el valor fiscal tengo pérdida. ¿Hay una diferencia? Claro que sí. ¿Por qué se debió? Pues una estrategia. ¿Cuál estrategia? Pues la interpretación de que cuando se enajena el activo, se restará el saldo pendiente por deducir, que menciona la deducción de inversiones. Y luego en ingresos, en otros ingresos, menciona que cuando se vende el activo, el saldo que no se ha deducido, que es el pendiente por deducir, se tomará para el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? La ley pareciera ser que nos dice que hay dos deducciones. Normalmente lo que tenemos que hacer es restarle solamente una vez.
Entonces, cuando se ve en la anual y choca, pues dice, pues estos aplicaron esta estrategia. Ese es un esquema reportable. Es más, los criterios del anexo 3 y los del anexo 7, que son los internos, venían en la iniciativa de la reforma de esquemas reportables. No se aprobaron, se eliminaron, fueron varias fracciones las que se eliminaron, entre ellas esas dos, las del anexo 3 y el 7. Pero ¿qué puede suceder? Que esas dos fracciones están inmiscuidas en esta fracción 14. Entonces no era necesario ya poner los criterios indebidos, como esa doble deducción, o los del anexo 7, que son los criterios internos. Entonces, una estrategia, una interpretación, por ejemplo, en venta de activos, que hay aquí. Otra, valor contable y valor fiscal en el inventario. El inventario que determinamos para efectos del costo de lo vendido, si es persona moral, compras para persona física, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que tengo compras, pero no llegó la factura ni la carta aporte. Todo ese tema. Pero realmente forma parte de tu costo financiero. Y uno dirá, fiscalmente no reúne un requisito, ¿no? Ya habría que discutir si la compra reúne el requisito o no. Pero no lo hacemos deducible. Entonces, ¿qué pasa? El costo de venta contable se vuelve distinto al costo de venta fiscal. Los intereses, la acumulación de los intereses, la deducción de los intereses, los moratorios. Seguimos cobrando, registrando contablemente, pero después del cuarto mes no se logra el cobro. Fiscalmente, pues no acumula. Contablemente, pues seguimos registrando. Créditos incobrables y estimaciones. Contablemente, estimación, fiscalmente, deducción, diferencia. Ingreso contable, ingreso fiscal, los anticipos. Oye, ¿cómo que el anticipo? Sí, el anticipo está en pasivo, contablemente. Pero fiscalmente está como ingreso acumulable. ¿Hay una diferencia? Claro que sí. Oye, no, Ramón, eso no es un esquema reportable. Bueno, a ver. Aquí, como dice, diferencia entre los registros contables y fiscales. ¿Qué es un registro? 28 del código. Hay registros fiscales, los papeles de trabajo. Las cuentas de orden forman parte. Entonces le digo que esta fracción podría ser también la pérdida fiscal. Entre la pérdida fiscal y la contable podría ser también, por el tope que hay para la deducción, pero la pérdida contable, la generada. ¿Sí? Pero recordemos la parte de lo que es, yo no lo vería de manera directa, pero podría ser. ¿Sí? Un beneficio fiscal. Yo diría que no, yo creería que la pérdida es el efecto de la generación de esa pérdida. Digo, habrá que ver qué opinan en las revisiones, Fátima, pero como está la redacción, podría interpretarse que sí. En mi opinión, yo diría que no, porque la pérdida es consecuencia de la aplicación del esquema, de la estrategia, dentro del resultado. Es lo que te genera la pérdida. ¿Sí? Si no, sería doble, ¿no? Aunque a varios han dicho, bueno, es que el beneficio fiscal es el efecto del ahorro fiscal, que es el impuesto, más la estrategia, que también se ha discutido mucho. Inclusive aquí tuvimos un programa al respecto, ¿no? Que se consideraba como el beneficio fiscal, que está en el 5A del código.
Y beneficio fiscal menciona que es cualquier reducción, beneficio, deducción, diferimiento del impuesto. Entonces, en base a eso, lo etiquetaríamos dentro de las 14 fracciones. Por eso te digo, podría ser, Fátima, pero en mi opinión, creo que no quedaría en relación con ahora sí, como empieza el 199, por la definición de beneficio fiscal. Yo diría, Ramón, por la pérdida fiscal si es un beneficio fiscal, no sé, bueno, ok, pero digo, habrá que ver cómo se va desenvolviendo esto, Fátima. Yo me voy porque es la operación la que genera la pérdida. Por ejemplo, la pérdida en venta de activo te generó la pérdida fiscal, en el ejemplo que damos, ¿no? Una pérdida fiscal, te digo, no lo vería yo, pero como está la definición, podría ser. Y son de las cosas que nos vamos a topar, precisamente, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, Ramón, los estímulos fiscales, en mi opinión, es un esquema reportable. La disminución de coeficiente de utilidad, porque hay un diferimiento, de acuerdo al 5A. Y digo, bueno, es que es algo que te permite la ley para que puedas disminuir, para que no pagues de más en el ejercicio anual. ¿No? Y unos dirán, porque vaya, en el grupo de asesores y contadores de Ramón, en mi opinión, una disminución del coeficiente de utilidad sí es un esquema reportable. Bueno, es tu opinión. La mía no lo es así. Es un procedimiento que te da inclusive la ley. Es que estás disminuyendo y estás obteniendo un beneficio fiscal. Es que entonces cualquier disminución de impuestos se le consideraría como un beneficio fiscal y entraríamos en que todo sería un esquema reportable. Es como cuando levanto y hago esto, pues cualquier movimiento es un esquema reportable. Dice Fátima, porque la pérdida fiscal es una consecuencia de las operaciones, digamos, normales de la empresa. Pues lo que estamos, exacto, es lo que estamos platicando. Pero por algo se origina esa pérdida. Por ejemplo, algo más peligroso. Supongamos que la pérdida, me pongo aquí, esto no lo hagan. Que la pérdida se origina porque en el resultado fiscal no tienen ingresos acumulables, pero tienen deducciones autorizadas por la operación. Un ejemplo, venden un producto, pero no hay factura, no hay pago, y ustedes dicen, pues no reconozco el ingreso acumulable, pero sí la salida de la mercancía y se vuelve deducción autorizada, que no es correcto, por eso le digo, no hagan eso. Entonces, ¿qué te genera una pérdida? ¿Fue de consecuencia de sus operaciones? Pues sí. Oye, Ramón, pero tienes que darle salida, pues tienes que reconocer el ingreso. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso digo, hay que checar todas las operaciones que originan esa pérdida, ¿no? Y por eso las autoridades en la reforma de este año, en el artículo 30 del código, pues vienen a revisar las operaciones con esas antigüedades para ver de dónde se originan, que están estacionadas dentro del capital contable. ¿Sí? Que esa es reforma de este año, precisamente, el 30 del código. Bueno, entonces podemos ver que esta fracción pues está muy abierta. Y por eso nosotros esperamos montos, una guía, y al día de hoy pues no tenemos ni guía, y los montos pues no nos dice nada, quedamos igual. Por eso la preocupación que tenemos para la declaración de este año, ¿no? ¿A qué se refiere, no? ¿A qué se abre, no? ¿Realmente es un beneficio fiscal? ¿Realmente es un esquema reportable? Ahora, es un esquema no reportable, porque dice, ok, te la compro, Ramón, no es un esquema reportable. Pero entonces dame la constancia donde me digas que no es un esquema reportable. Ahora hay que entonces entregar una constancia donde yo le diga que no es un esquema reportable. Entonces, de todas maneras, hay que presentar algo al respecto, ¿no? La regla, que es la 22122, hasta el momento,
Antes era la 22222, era 2222, ahora 22122. Dice, mira, si es personalizado, un diagrama donde se vea cómo es el proyecto, quiénes participan, los antecedentes, señala a detalle cómo son los registros, el motivo de ese esquema reportable, quiénes son beneficiados. ¿Qué hechos jurídicos se dan? Por ejemplo, el de la marca, ¿no? ¿Cómo quedó registrado? ¿Cómo se reconoció? Hubo un corredor público que hizo la proyección, etcétera, ¿no? La secuencia, cómo fueron los actos que dieron ese esquema, ¿no? Ahora, si es personalizado, la fecha en que se lleva a cabo, quiénes se ven beneficiados sobre ese esquema, en qué casos las personas que participan o participarán en el esquema son partes relacionadas. La D, la razón de negocios y los motivos por los que el contribuyente beneficiado se llevará a cabo. O sea, la figura del 5A, aparte de la que es del beneficio fiscal, tenemos que señalar y justificar la razón de negocios de esa operación que te da la diferencia entre el valor contable y fiscal. Recordemos que el parámetro que marca el 5A, por eso es interesante hacer esa combinación, pues menciona, el valor contable no deberá ser menor al valor fiscal, o a contrario censo, el valor fiscal no deberá ser mayor al valor contable. Por ejemplo, el de la marca, el valor contable es menor y el valor fiscal es mayor. Valor fiscal es mayor. ¿Por qué esa diferencia, no? ¿Por qué tiene un mayor impacto el fiscal que el contable? U otro, para que vayamos entendiendo de aplicar razón de negocios sobre este tema. También común. Supongamos que tengo un activo, lo revalúo, 30 millones de pesos. De la nada revalúo, un activo totalmente depreciado. Y que me perdonen los especialistas en I, porque yo también no estoy de acuerdo con ello. Se renace en 30 millones el activo. ¡Pum! Cargo al activo revaluado con abono superávit por revaluación, cuenta de capital contable en base a la NIC 16. La NIC 16 no está de acuerdo en México, pero adelante. Y de pronto dice, bueno, ya tenemos un activo por 30 millones, que ya estaba depreciado, oigan, ¿qué les parece si la depreciamos fiscalmente? Y todos se quedan, pues, espérate, ese activo ya se depreció, sí, pero volvió a nacer como el ave fénix, renació de las cenizas. Entonces, pues, ocupemos los 30 millones de pesos. Oye, no, pues, espérate. Dime la razón de negocios de esa revaluación de ese activo. Pues es un activo único, que sí, realmente hay activos únicos. Me va a seguir produciendo a más allá de su vida esperada. Vimos que en el mercado se retomó este producto y es de los únicos que quedan en el mundo para hacerlo. Entonces tiene una venta asegurada de tantos años por tanto monto. Y bueno, ok. Sí, ¿no? O sea, pues es creíble, o si es de verdad, pues adelante. Pero ahí vemos que la razón de negocios dentro de la justificante del esquema reportable se vuelve una situación de, ahora sí, del corazón de ley. Y ahorita que estábamos hablando de la normatividad contable, la siguiente información que habla este inciso E, personas involucradas en la operación. Nombre, razón de la persona que lleva o llevará a cabo el registro de las operaciones. Yo me quiero imaginar que es la empresa. Ni modo que pongamos, no sé, el nombre de Miguel, ¿no? Miguel fue el que registró, ¿no? Dice Miguel Safo, ¿no? Fue Julio, ¿no? Julio fue el que hizo el registro, ¿no? Y Julio dirá, no, Angus fue El Salvador el que hizo el registro, ¿no? Debe ser el nombre de la empresa, ¿no? ¿Bajo qué rubro se registrará la operación en el estado de situación financiera? ¿Dónde está alojado para ver la diferencia entre el valor contable y fiscal, ¿no? O dime por qué fue el asiento, ¿no? Los asientos contables correspondientes, donde sale esa diferencia. Oye, la marca, cargo a la marca con abono a qué? Sí es cierto, ¿verdad? Hay que registrarlo, ¿no?
A ver, ¿dónde ponemos el abono? Ingresos. Patrimonio. Pasivo. Un ingreso pasivo. Cada cosa que ve uno. Bueno. Y luego, indicar las normas que aplicarán por el contribuyente del marco contable, si es NIF, normas de información financiera, NIF, normas internacionales de información financiera, NICS, todavía las normas que se tienen internacionales, normas internacionales de contabilidad, entre otras, pues ser US GAAP, USK o UK GAPS, perdón, o los que sean. Obviamente una norma reconocida contablemente. Entonces, por ejemplo, les decía la revaluación de activos, pues sería la NIC 16, el reconocimiento, la forma del registro, la evaluación y especificar el porqué de estas operaciones, ¿no? Entonces vemos que la norma y la regla, que repito, está amplia, pues tendríamos nosotros que evaluar de primera mano si es un esquema que nos marca el 197. Luego, si está enlistado dentro del 199, que aquí tiene que generar un beneficio fiscal. Es una característica. Beneficio fiscal, que recordemos, es una nueva figura que se encuentra en el 5A del código. Beneficio fiscal, disminución, diferimiento, reducción de los impuestos, de lo que es una contribución. Recuerdo que Pablo estuvo haciendo mucho hincapié en este artículo 5A cuando estuvimos platicando de las reformas fiscales, porque era la recaracterización, de ahí se cambió, y cómo iba a presentarse lo del beneficio económico razonablemente esperado. Lo recuerdo muy bien que daba un ejemplo de si daba un curso, rentaba el hotel, ponía el ambigú, los alimentos, y de pronto no iba nadie al curso. O sea, él efectuó erogaciones que le volvieron una pérdida, pero pues no tuvo el ingreso esperado, entonces había que demostrarle a la autoridad, porque entra un comité de la razón de negocios, que esa erogación lamentablemente no dio resultados de algo que él esperaba obtener. Entonces, no necesariamente se debería tener un ingreso que es un beneficio económico esperado, ¿no? Que hablaba de razonable, ¿no? Y anteriormente a eso decía, bueno, ¿qué es un beneficio fiscal? Porque había que hacer la comparación del efecto, ¿no? Y repito, el beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento de una contribución. Esto incluye deducciones, exenciones o no reconocimientos de una ganancia o ingresos acumulables, ajustes o algo que te disminuya la base del impuesto. Esa se encuentra, si no me recuerdo, es el quinto párrafo del quinto A, de lo que es el beneficio fiscal. Por eso muchas controversias al respecto. Entonces, lo que hemos llegado es sentarnos con el asesor, el contador, y dirimir, ¿no? ¿Es un esquema? ¿Por qué es un esquema? ¿Tiene un beneficio fiscal? Evaluemos. Ahora bien, ¿tiene un beneficio fiscal, pero está dentro del 199? Si tiene un beneficio fiscal, pero no está en el 199, entonces habría que ver si cae en la característica de que es un esquema reportable. Porque si no, se vuelve un esquema no reportable. Dame mi constancia de no reportar. Adelante, ¿no? Entonces, repito, esta fracción decimocuarta, pues está generando estas controversias, ¿no? Yo creo que ya como que pasó el auge o el esquema reportable, ¿no? Pero apenas estamos empezando con eso, apenas. Repito, febrero, marzo,
vamos a tener fechas claves, sobre todo por esta fracción. ¿Sí? Y ya veremos cómo pinta el año. Digo, estamos esperando las expectativas, estamos esperando el paquete económico, que vamos a tener una plática aquí, por cierto, en Actualizándome, 20 de septiembre, ¿no? La vamos a tener, ¿no? Y una de expectativas, creo que también por ahí, ¿no? Antes del 8, ¿no? La siguiente semana, ¿no? El 3 de septiembre, ¿no? Que tenemos la otra sesión, ¿no? El 3 vamos a hablar de expectativas de la reforma, ¿no? El 27, creo que tenemos el primer curso oficial. De cómo pinta el año y si se maneja algo al respecto de los esquemas reportables, porque el mes pasado, por Radio Pasillo, nos habían llegado varios comentarios. Uno de ellos, que era todos los colegas asustados. Ramón, vamos a desaparecer. Y, oye, cálmate, ¿de qué estás hablando? ¿No? Es que van a mandar la autoridad las líneas de captura con su cálculo de impuestos. Que ya viene la reforma del 33 de este año, nada más que no se ha hecho. ¿Sí? Y ya todo el mundo anda hablando del régimen de confianza. Ándale, ya Miguel va a dar su curso de 5 horas del régimen de confianza. Y ya les dije, miren, relax, vamos a esperar, ya está la reforma. Ya está dentro del 33 del código. El envío de las precapturas, ya está. La reforma ya existe. ¿Sí? Lo que pasa es que apenas está desarrollando, ya lo tienen listo, tienen que hacer la presentación y veremos si caminan, ¿no? Plataformas, sencillo, no requiere contador, y vienen probablemente también cambios, ¿no? El otro, después de ese de Radio Pasillo, ya la calmé al colega de la garganta profunda, ¿sí? De relax, la contabilidad no, sencillo, no se requiere contador. La contabilidad va a continuar mientras haya comercio, y recuerda, son propuestas, no son definitivas. Es una propuesta. Ya como que se calmó. Y el otro tema, eran 3, era el de los esquemas, que estaban viendo si se ampliaba el catálogo de esquemas reportables. ¿Sí? El otro, que era del IEPS, si no mal recuerdo, los indirectos, que querían hacer ajuste a las tarifas y demás, pero eso ya veremos qué pintan. Ajá. Entonces veremos de aquí, por ejemplo, la semana que viene termina el trabajo, el grupo de transición hacendaria, que ya tiene un buen avance, entrega a la siguiente congreso, el que entra el 1 de septiembre, y después la siguiente semana, el 8 de septiembre, entrega el paquete económico. Entonces todo el mundo esperando el paquete económico. Pero lo que a nosotros respecta, que ya más o menos de lo que se espera ya se ha ido comentando, ya Miguel tiene sus 5 horas de curso de régimen de confianza, veremos si vendrá algún cambio dentro de esto de los esquemas. Recuerdo que faltan las guías, inclusive todavía falta en la razón de negocios algunas situaciones. De las reformas de este año todavía faltan reglas misceláneas. O sea, todavía no se termina de desdoblar la reforma del año pasado, ni la de la del año pasado. Entonces, poco a poco, ¿sí?, vamos a ir viendo también de este retorno, ya que se está poco a poco abriendo, ya con esquemas híbridos y demás, si habrá estos cambios esperados o mediante los acuerdos que se han ido ampliando, revisiones por parte de la autoridad, se irá haciendo estos aspectos de fiscalización. Entonces,
Como podrán ver, esta fracción decimocuarta da mucho de qué hablar. El alcance del mismo es un tema de debate entre los colegas. El acuerdo no nos apoyó en esta fracción en lo particular, y pues seguiremos trabajando al respecto, ¿no? Espero que con la explicación ya, esa es la última fracción de las 14 fracciones de los esquemas reportables, haya quedado, pues cuando menos un poco más claro, o hayamos abierto lo que significa o lo que desentrañar cada una de ellas. Y pues estos temas no acaban, repito, todavía tenemos 2 temas al respecto y veremos si hay más cambios adelante, ¿no? Yo les agradezco el espacio, las pláticas las pueden encontrar en Actualizándome, en la página de Facebook del Yin Yang Fiscal, que amablemente hacen el vínculo de subirlo y se guarden ahí en la página para los estudios. Hemos recibido comentarios en la página de estudiantes que les sirve hasta para sus tesis o temas de tesis, y a otros para poder ampliar al respecto el tema de esquemas reportables. Eso es la parte que por la que hacemos esta serie de pláticas, ¿no? Entonces, Dios mediante, la siguiente semana pues estaremos platicando ya no de esquemas reportables, sino de las expectativas de la reforma fiscal para el 2022, el viernes 3 de septiembre. Y agradeciéndoles pues haber estado no solamente las 14 fracciones, sino cuando sale el acuerdo, que es un esquema reportable, y pues ahí queda grabado para la posteridad. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrega del Yin Yang Fiscal aquí en la barra de Actualizando. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, perfecto, maestro. Un gusto verlo por acá. Maestro Robert, no sé si gusta conectarse para que vayamos dando paso a la siguiente sesión. Ya por aquí el aula lista. Soy controles. Nos vemos. Buen provecho a todos. Hola, buenas tardes.